Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Niño Suárez, estudiante de Psicología y perteneciente al Grupo de Investigación Clínica y Salud. El día de hoy les presento esta actividad investigativa titulada La vibración emocional del sonido, un acercamiento psicofisiológico. En principio, el objetivo de la investigación fue, tal y como se indica en el póster, analizar las posibles relaciones psicofisiológicas existentes entre la exposición a estímulos auditivos ambiguos y el desempeño en una prueba de reconocimiento emocional, utilizando estrategias de medición psicofisiológica. ¿De dónde surgió esta idea? Pues en el estudio de los órganos de los sentidos se tiene en cuenta que las señales eléctricas que transmiten, que a fin de cuentas son las que representan la sensación misma, pueden generar tanto cambios fisiológicos como estados psicológicos específicos, con base a la experiencia y a la capacidad de interpretación que tenga el individuo. Es por eso que en este análisis se tiene en cuenta que, como fenómeno psicológico, la audición es más que el mismo acto de escuchar, ya que se relaciona con las estructuras de construcción y análisis del lenguaje, como las áreas de Broca, la 44-45 de Brodmann, o Wernicke, la 21 y 22, además de con aquellas relacionadas con la concepción de emociones y recuerdos, como el área de Heschel, la 41-42, o algunas otras áreas de los lóbulos parietal, temporal y frontal, relacionadas con la percepción musical, el tono y el ritmo. ¿Cómo funciona? Resulta que al escuchar un estímulo auditivo, el núcleo accumbens, que es el responsable de activar el circuito de castigo-recompensa en nuestros cerebros, se conecta con el hipocampo y la amígdala para determinar qué estímulos deben generar satisfacción. Incluso predecir qué estímulo vendrá después resulta satisfactorio. Así, con el estímulo apropiado, el cerebro nos recompensa al inundarse de dopamina, la hormona del placer. Como la música es a fin de cuentas una serie de estímulos auditivos organizados con base en una escala, imaginen una escalera que a veces sube y que a veces baja, el hecho de predecir cómo se comporta una composición musical es satisfactorio en sí mismo. Por eso nos gusta escuchar música que sea similar a la que ya escuchamos anteriormente, pero un poquito diferente, para que nunca deje de resultar novedosa y satisfactoria. Es por eso que el sonido es tan importante en industrias como el entretenimiento o el consumo en general, ya que lo que escuchamos logra modificar cómo entendemos y analizamos un producto, un servicio o una situación, tenga o no tenga que ver con eso. Ejemplo claro es la música de los años 70 u 80, utilizada como factor nostalgia para asociarla con películas o con personajes. Creo que a todos se nos puede venir a la mente un ejemplo de eso. Entonces, comprender un poco más la forma como escuchamos e interpretamos el sonido es fundamental para conocer cómo se utiliza esto en la cotidianidad. Es ahí donde surgen los estudios utilizando construcciones sonoras específicas para evaluar su efecto en el individuo. Y una de las más interesantes es el tono de Shepard-Risset. ¿Y qué es? Ya hemos establecido que la música se construye con base en una escala. Entonces, Roger Shepard, un psicólogo conocido por desarrollar ilusiones ópticas, se inspiró en la famosa escalera de Penrose para diseñar un tono sonoro que pareciera que siempre fuera suyo, una escalera infinita. Años más tarde, Jean-Claude Risset diseñó un sonido con estas mismas especificaciones, surgiendo el famoso tono, que suena y se ve más o menos así. Una escalera infinita, no deja de subir, y de forma descendente se escucha más o menos así. Una caída libre. Al escuchar los efectos de este tono, se ha demostrado que llega a alterar las emociones en las personas, debido a que estamos acostumbrados a que lo que escuchamos tenga una conclusión satisfactoria, un final, y como el tono de Shepard-Risset no lo tiene, genera sensaciones ambiguas en quien lo escucha. Algunos estudios indican que genera satisfacción, otros que genera intriga o que genera temor, pero otros van más allá e indican que logra modificar cómo conciben las personas las emociones de los otros. Un gran ejemplo de ello es el uso que le da el músico Hans Zimmer a las películas del director Christopher Nolan para dotar de intensidad sus escenas, como en la muy conocida Batman y Caballero de la Noche, o en otras películas más. ¿Por qué medirlo con estrategias psicofisiológicas? Porque las emociones son completamente subjetivas y para medir su intensidad resulta complicado. Por eso, teniendo en cuenta el relato fisiológico que genera tanto el experimentar una emoción como tratar de reconocerla en otra persona, se puede magnificar el cambio que ha sufrido un individuo al hacer una
u otra actividad, en comportamientos fisiológicos como la tasa cardíaca o la conductancia eléctrica de la piel, entre otros. Y es por eso que se desea analizar qué impacto tiene este estímulo, el tono Shepard Reset, presentado de dos formas distintas, la ascendente y la descendente, en el desempeño de una tarea de reconocimiento emocional, el test de la mirada de Baron-Cohen, que ya hablaremos de él, y cómo se ve reflejado en posibles cambios en la frecuencia cardíaca, analizados mediante electrocardiografía y posibles cambios en la experiencia emocional, mediante algunas preguntas que se le hacen a los participantes. Ya hablando del método de esta actividad, se realizó con 3 participantes en un laboratorio de medición psicofisiológica, en donde se realizó un electrocardiograma de derivación 1, es decir, viendo el polo positivo en una muñeca y el negativo en la otra, con un polo a tierra en la pierna izquierda, por medio de un bioamplificador de 2 canales con filtros de paso alto de 10 Hz y de paso bajo de 50 Hz, ajustando la escala del registro para que muestre ondas con una amplitud de entre 2 mV y con un muestreo de 75 puntos por segundo. El análisis es intrasujeto, ya que se comparan los resultados de una medida fisiológica en la misma persona bajo situaciones distintas. Las medidas de 2 personas diferentes no resultan válidamente comparables. Se utilizaron como variables dependientes el test de la mirada de Baron-Cohen, que sirve como instrumento de medición de la capacidad de reconocimiento emocional de un individuo, al presentar una imagen de los ojos de una persona y plantear 4 opciones de respuesta para describir cuál es la emoción que expresa la persona de la imagen en ese momento. La segunda variable dependiente fue la frecuencia cardíaca en ciclos medidos de RR cada 6 segundos, es decir, de punta a punta, cuántos ciclos pasan en 6 segundos. El puntaje del test y los cambios en la frecuencia cardíaca sirven para determinar si la variable independiente, el tono de Shepard Reset, altera la capacidad del individuo de reconocer una emoción o si se ven reflejados fisiológicamente en su pulso. Se organizaron 4 fases. La primera en la que se mide la frecuencia cardíaca basal, es decir, sin realizar ninguna tarea. Luego, realizando los primeros 12 ítems de la prueba. Luego, los siguientes 12 ítems, pero acompañados del tono Shepard Reset de forma ascendente. Y luego, de forma descendente, realizando los últimos 12 ítems del test. Los resultados indican que, si bien no hubo cambios muy dramáticos en las tasas cardíacas de nuestros participantes, sí hubo alteraciones en su frecuencia cardíaca, tanto en los ciclos como en las amplitudes de onda e interferencias en la medición. Aquí un ejemplo para comparar cómo se ve el electrocardiograma de un participante en un estado normal a cómo se ve al estar expuesto al tono ascendente, interferencias y alteraciones propias del mismo participante. Los resultados parciales y totales en el test muestran que los participantes se encontraron acorde a lo esperado según su grupo de edad, con base a la validación de esta prueba en población latinoamericana. Sin embargo, y ya entrando un poquito en la discusión, los participantes describían cómo el tono ascendente los hacía sentirse acelerados o eufóricos, y que hacía que vieran que las personas del test también estaban así de acelerados como ellos, lo que hacía que se equivocaran más o que se demoraran mucho más en responder. Algo parecido sucedía con el tono descendente, que los hacía sentirse como deprimidos o cayendo, y hacía que vieran a las otras personas de esa misma manera. Esto, como decía anteriormente, tiene que ver con el desequilibrio que genera el tono en el circuito de castigo-recompensa, ya que al encontrarse así, el individuo puede tener dificultades para saber cómo describir las emociones propias, y por ende, cómo describir las emociones de los otros. Por otra parte, como resulta obvio, la tasa cardíaca aumenta al presentarse una prueba que requiere esfuerzo cognitivo, como el test de la mirada, como se puede evidenciar en el cambio entre la medida basal y la línea base. Sin embargo, también se observa cómo el tono ascendente tiende a aumentar la tasa cardíaca y el descendente ayuda a disminuirla, lo cual corrobora las experiencias emocionales descritas por los participantes. ¿Y por qué pasa esto? Pues por la incertidumbre que genera la sensación de que algo es interminable, como el tono, lo que hace que la persona se encuentre en un estado de alerta constante, a la expectativa de ese final del tono que nunca llega. Y cuando llega el tono descendente, sienten que ha llegado ese clímax y empieza a disminuir la tensión necesaria en el cuerpo, por lo que el estado de alerta comienza a bajar y con ello la tasa cardíaca. ¿Qué conclusiones nos deja este interesante experimento? Primero, que el sonido, sin necesidad de tener un contenido específicamente emocional, como el tono, puede llegar a afectar e incluso generar estados emocionales específicos, tal como nos contaron nuestros participantes. También que el arousal o activación fisiológica del cuerpo se encuentra íntimamente ligado a la información obtenida y analizada por el sistema auditivo en su conjunto, es decir, no solo lo que se escucha,
como el tono, sino cómo se interpreta, cómo se analiza y qué es lo que la persona siente con ello. Y por último, que la capacidad de análisis de emociones de un individuo se encuentra ligada tanto a la propia información del estímulo emocional como al contexto y condiciones en el que se realiza. Es decir, la imagen de los ojos es un estímulo emocional claro, pero cuando se analiza bajo el efecto de uno u otro estímulo o en uno u otro ambiente, esa emoción deja de ser tan clara y puede interpretarse de una u otra manera. Esa es una forma interesante de observar cómo somos de susceptibles a los estímulos del mundo a nuestro alrededor y cómo estos cambian la forma como podemos responder a una pregunta tan sencilla como ¿cómo se siente la persona que está frente a mí? Bueno, con esto terminamos. Agradezco mucho al profesor Juan Francisco Muñoz y a los miembros del Laboratorio de Simulación Clínica de la facultad que colaboraron mucho con la realización de esta investigación. Si les interesa profundizar en el tema, no duden en consultar la bibliografía del póster, escaneando el siguiente código en sus teléfonos o a través del siguiente enlace. Si tienen alguna duda adicional, no duden en escribirme al correo electrónico daniel.niño02@uptc.edu.co. Mi nombre es Daniel Niño Suárez. Muchas gracias por su atención.